Para esta clase vamos a trabajar con el tema de listas, ¿sí? Cómo crear listas o arrays dentro de TypeScript, ¿sí? Para esto nos vamos a crear aquí en el componente Home, o en el componente que ustedes quieran. En este caso yo en el módulo Home voy a crear un componente que se llame así. Vamos a crearlo acá. Cerramos esto. Ahí está compilando así la aplicación. Y aquí vamos a hacer más y vamos a crear un componente. Ahí, vamos a hacer ng, ahí aparece así, clear, no clear, ng components dentro de la carpeta home, que es el módulo, ahí está el módulo, home módulo, barra, y se va a llamar, en este caso le vamos a poner listas, o array listas, ¿sí? Ahí está. Se va a generar un componente, fíjense, ahí está. Se actualizó, dice ahí un update del módulo. En el módulo seguro se agregó un nuevo componente que se llama array lista components. Y vamos a trabajar aquí. Vayan a su TypeScript, vayan al selector y lo vamos a llamar dentro del componente home. En este caso lo estoy llamando dentro de home. Ahí ocultemos este, control K, C, control K, C, y llamemos a nuestro ¿cómo se llamaba? App TypeScript. Copiamos esto, app array listas. Vamos a llamarlo acá. Pegamos, control espacio, enter, y ahí está. Volvemos a Node y fíjense que se está compilando la aplicación. ¿Dónde está? Aquí está. Bien, array list. Bueno, lo primero que vamos a ver en este caso es el tema de cómo trabajar con nuestras listas, ¿sí? O qué son los arrays. Prácticamente vamos a ver aquí, vamos a trabajar en el componente, vayan a su TypeScript, ahí, primero le agregamos los métodos implement on, o pongan directamente on init, ¿sí? Implements on init, ahí está, y vamos a implementar la interfaz, ¿sí? Primero va el constructor, vamos a crear el constructor, paréntesis, paréntesis, llave, llave en este componente. Vamos a crear el engine init para que lo tengamos al inicializar la página. Y ahí está. Acuérdense que este es un método que viene de la interfaz. Ahora vamos a crear una lista, ¿sí? La lista generalmente vamos a crear una lista global. Por ejemplo, vamos a usar una lista de números y luego vamos a seguir con una lista de string. Ahora, vamos a crear, por ejemplo, lista de números. Dos puntos. Y para definir una lista, el tipo no va a ser number solo, ¿sí? Y asignarle un valor porque eso sería un número. Ahora vamos a poner number, corchete, corchete, y eso sería ya una lista de números. Primeramente a la lista la vamos a poner así, vacío. Corchete, corchete significa que le estamos asignando un array vacío. Bien. Cuando vayamos a constructor o vayamos a engine init, si quieren pueden imprimir la lista haciendo un CLG y pongámosle un mensaje que se va a imprimir la lista números. Lista números, coma, y ha seguido esa lista. Obviamente mi lista no tiene nada, así que tendríamos que ver corchete, corchete. Si no hay almacenado nada en mi lista. Fíjense, ahí está lista números que viene en array listas components.ts en la línea 16. Está vacía. ¿Vieron? Si presionan ahí en esa flechita, indica que esto es un array, length 0, longitud 0. Property type es un array, 0 indica la longitud. O sea que no hay nada en mi lista, pero yo ya tengo una lista de números para almacenar los números. Ahora, imaginemos que esa lista en el engine init, o vamos a crear una función mejor, ¿sí? O primero lo hagamos manual, a ver, lo hagamos manual. Podríamos decir que aquí, en el constructor, y hagan de cuenta que en el constructor yo podría tomar esa variable global, que es un array, una lista de números, vení, ¿sí? Y para agregarle datos a la lista, una de las formas es hacerlo así. Yo primero lo creo, en este caso estoy creando vacío, u otra forma es crearlo directamente con unos valores iniciales, por ejemplo un 1, o podemos crear 10, el siguiente valor, como es numérico, va así los números tal cual, no entre comillas, pero ya sería un string, 10, 20, 30. Cuando vayan a ejecutar la aplicación, fíjense que su lista ya tiene esos tres datos, ¿sí? Y analicen bien acá. Este es el valor que está guardado en ese casillero, y a la izquierda está la posición, en qué casillero está. El 20 está en el casillero 1, el 30 en el casillero 2, y la length es la longitud, el tamaño de la lista hasta el momento es de 3 elementos.
¿sí? Como ven, ahí prácticamente tenemos los elementos de la lista. Esa es una forma, pero bueno, entonces crear la lista con algo. Yo me gustaría que en vez de agregarlo de ahí, me gustaría usar métodos que vienen de lista. Las listas tienen funciones, ¿sí? O métodos que nos ayudan a nosotros a cargarla, a borrarla, a buscar, a encontrar, a filtrar, ¿sí? De manera sencilla. Una de las formas es hacer esto. Primero, para cargar en la lista, imagínense que en el constructor yo voy a hacer esto. Voy a hacer un CLG, voy a poner uno cargar lista. ¿Sí? Vamos a poner unos puntos. Y luego lo que voy a hacer es this.lista de números, vení, punto, y pongan un punto. Y fíjense, estos son todos los métodos que ustedes pueden hacer dentro de una lista. Vamos a intentar ver en las clases la mayoría de estos métodos para que ustedes lo puedan usar, porque siempre usamos el tema de listas en páginas web, así que es importante. Uno de los primeros que vamos a ver es el push. Aquí a la izquierda tienen que push, dice que recibe una punto items, numbers, puede recibir un array de números y devuelve un numérico. Dice agrega, lo importante es la descripción, fíjense, lean lo que hace y lo que devuelve el método, devuelve un número. Appends dice que agrega un nuevos elementos al end of final del array, ¿sí? Y retorna una nueva longitud del array. O sea, este número es la longitud. Pero en sí lo que hace esta funcionalidad es agregar números a la lista. Así que vamos a poner push, paréntesis, paréntesis y punto y coma al final. Guardamos. Bien, aquí dentro de push, dentro de los, fíjense, este es el método que pertenece a la lista. Como es un array, tiene acceso a push, ¿sí? Dentro de estos paréntesis van a poner el dato que quieren agregar. Por ejemplo, el elemento sería 10. Y ahí está. Entonces cuando llame constructor, se agrega por el método push un elemento 10. Cuando se imprima la lista en el engine init, tendremos que ver el 10 en nuestra lista. Bien, perfecto. Fíjense, ahí tenemos el 10. Podemos seguir agregando, o sea, pueden agregar cuantos push quieran. Llamar de vuelta al push y agregarle elementos diferentes o iguales, no hay ningún problema. Guarden. Y fíjense que nuestro array se va cargando, ¿sí? A través del método push. Estos valores no es que siempre tienen que estar 10 o 20, yo lo estoy haciendo así, pero ustedes podrían crearse una variable, no sé, elemento, y que esto valga 40, por ejemplo. Y luego decir que a this.lista de números accedo al push. Ustedes no pueden poner push directamente, porque no sabe de dónde lo va a sacar. Tendría que estar la lista primero, o el array primero, y luego llamar al método push. El push se puede usar en las listas, ¿sí? O en los arrays, de cualquier tipo, numérico, de string, de boolean, de char, de cualquiera. En este caso le voy a agregar elemento. ¿Bien? Fíjense que ahora estoy agregando mi variable, mi elemento que está en una variable. Tendría que imprimir hasta el 40. Ahí está. Tienen todos los elementos. Y en la posición 0 está el 10, posición 1, casillero 1 el 20, casillero 2 el 30, casillero 3 el 40. Bien. Fíjense que todos esos elementos se están agregando. Entonces ya saben usar prácticamente el push, ¿sí? Para mostrar la lista sería tranquilamente con un CLG e imprime toda la lista. Y está buenísimo eso. Fíjense, se ve toda la lista acá en consola. Elementos consola. Bien. Ahora, esa es una forma de cargar. ¿Sí? No es que siempre lo vamos a cargar aquí. Generalmente ustedes cuando seleccionan algo de Mercado Libre, hacen clic y se agrega a la lista. Hacen clic y se agrega a la lista. O hacen clic en borrar y se borra de la lista. Bueno, hay métodos para borrar, para agregar, para filtrar. En este caso estamos viendo de a poco, estamos viendo uno para agregar. En este caso lo estamos simulando con valores aquí fijos dentro de nuestro TypeScript, que estamos trabajando con TypeScript. ¿Sí? Pero más adelante vamos a jugar con el HTML y tomar los datos desde aquí y guardárselo en nuestra lista. Se va a poder, no se preocupen. Primero manéjenlo aquí y después lo van a hacer más fácil con el HTML. Ahora, ya sabemos cómo borrar. Ahora, me gustaría saber la cantidad de elementos actuales, porque yo actualmente, si yo cuento 1, 2, 3, cuántos push hice, tengo 4. Pero me gustaría, no sé. Ahora, si yo agarro, copio, pego esto como no sé cuántas veces. ¿Hay cuántos elementos hay? Ahí ya no me pueden decir porque ustedes tienen que contar todos los push que han hecho y no saben cuántos elementos hay. Bueno, aquí en la lista sí te dice que es de 20. Pero hay un método, control Z, control Z, control Z, ahí está. Veamos cómo estaba. Fíjense. ¿Hay un método para contar, profe, la cantidad de elementos? Sí. Miren. Vamos a hacer un CLG. Llegamos a poner 2. Longitud de lista. ¿Sí? Yo le llamo lista o array, sí. Y solamente bastaría con hacer... llamar a una función que primero hay que poner la lista, this.lista de números, punto, y sería la length
Length consigue o setea la longitud de un array. Este número dice que es el índice del array. 1 menos es el índice del array. Bueno, este es tamaño, o sea, cuando tengan length van a obtener un número. Ese número lo podría guardar yo en una variable, por ejemplo, y llamarle longitud. Y ahí tendría la longitud del array de lista números. Si le hago un CLG, podría imprimir diciendo un mensaje que diga, no sé, un string que diga longitud de la lista, dos puntos, y imprimo la longitud. Fíjense cómo este método length me trae la longitud de la lista actual. Fíjense, ahí está. Longitud de la lista es 4. Y es verdad, hay 4. Bien, entonces con hacer un lista número.length ya tengo la longitud. Lo que me dice acá en la documentación es que 1 menos del índice es el índice del array. Bueno, una cosa es longitud, fíjense, dice que es 4. Es más, si presionan acá en la lista, ahí tenemos que es de 4. Pero en cuanto a posiciones, si ustedes tienen 4 elementos, tienen el 10, el 20, el 30, el 40, cada uno guardado en sus casilleros. ¿Sí? Este está en posición 0, 1, 2, 3. Si el tamaño es 4, en cuanto a índice o posición, que es el índice, los índices siempre empiezan en 0 o las posiciones empiezan en 0. Y te dice que si el tamaño es 4, una menos que el 4 sería el 3. Ese te va a indicar la última posición del último elemento. ¿Sí? Este en cuanto a posición. Si el tamaño fuera 40, ¿cuánto vale el elemento? ¿En qué casillero está el último elemento? En la 39. Si te dicen que el tamaño es 167, en cuanto a casillero, yo sé que el primer casillero es 0 y el último casillero va a ser 166, una menos. Entonces ahí va a estar guardado mi último elemento. Bien, de esa manera podrían sacar dónde está el último elemento. Esto es tamaño, length es tamaño. Como sé que devuelve un número, yo lo guardo en una variable, en este caso longitud. Pero tranquilamente ustedes podrían haber hecho esto. En el mensaje, imprimir, en vez de usar una variable longitud, imprimir lista número.length y se va a imprimir esa longitud de nuestra lista. Ahí está, 4 igual, lo mismo sale. Bien. Ahora, bueno, fíjense, esta variable está utilizada, está al vicio, así que lo podemos sacar. Bueno, ya sabemos cómo agregar, cómo determinar la longitud de nuestra lista en cualquier momento, ya sea aquí o lo pueden hacer después del engine init. Imagínense que aquí ya se me ocurrió en el engine init agregar a la lista de números .push, usar y agregarle capaz un dato, por ejemplo 50. Entonces ahí el tamaño va a cambiar. Aquí va a valer un cierto valor cuando se imprime esto, pero cuando se ejecute el engine init le agrego uno más y se va a imprimir otro valor. Fíjense, ahí va cambiando. Primero vale 4 y luego va a tener 5 elementos. ¿Y por qué acá está mostrando 4? Y bueno, ese es por el orden en el que ustedes han ejecutado su aplicación. Esto hay 4, el momento de imprimir se imprimen 4. Llama al engine init, imprime la lista, va a mostrar obviamente los 4, pero después se agrega los 5. Pero en ningún momento están imprimiendo de vuelta la lista para ver todos los elementos actuales. ¿Sí? Entonces, si hacen otra impresión igual que aquí la línea 24, por ejemplo, hacen esto, ahí sí verían nuevamente ya el 50. Ahí está. ¿Ve? Ahí está. Es por el orden en que están mostrando las cosas. No es que el 50 no existe. Si le hacen un CLG de su lista, van a ver en el momento apropiado los elementos actuales que tienen. Es más, guíense por el tamaño. También ya era 5, así que seguro hay 5 elementos. Lo que faltaba solamente es un CLG de imprimir la lista. Bueno, ya sabemos cuál es la longitud. ¿Sí? Ahora, profe, me gustaría acceder a los elementos de la lista. Vamos a hacer acá un CLG en el engine init o en donde ustedes quieran, ¿no? Yo estoy haciendo ahí por hacer. Voy a poner 3. Comillas, voy a poner 3 posiciones de elementos. ¿Sí? Vamos a hacer algo así. Y vamos a ver cómo accedo a una posición dentro de mi array, de mi lista. Es fácil. Primero, hagan de cuenta que esto está encerrado en casillero. Casillero 0, casillero 1, 2, 3. Bueno, ustedes tienen que acceder del 0 al 3. Entonces, para acceder a un casillero, a un elemento, fíjense, porque una cosa es, yo digo, tengo unos casilleros para guardar números y el elemento es 10, acá es 20, acá es 30. Una cosa es el elemento es una cosa. ¿Sí? Los elementos son estos, lo que están guardados. Y otra cosa es el casillero. Sería todo este cuadradito, es el casillero donde está guardado esa pelotita o ese elemento. Bien. Entonces,
Si ustedes necesitan el valor de un elemento dentro de un casillero, solo basta con poner esto. Hagamos un CLG y imprimamos, fíjense, un elemento. Primero va a la lista, porque obviamente de la lista vamos a poner corchete y vamos a indicar el número de casillero que quieren. Si ponemos 0, se va a imprimir el elemento 0. 10 es el elemento 10, lo que está dentro del casillero en posición 0. Si imprimo 1, 2, sería el 30. Pruébenlo. Si yo quiero casillero 2, sería el 30. Perfecto. Si quiero el 0, 1, 0, 1, 2, 3, sería el 40. Y ahí está. Si quiero el último elemento, sería 4. Sería el 50. Pero si yo pongo una posición, por ejemplo 5, no existe, me va a salir un undefined, porque no existe. Si existe del 0, si esto tiene 5 elementos, va a ser de 0 al 4. Como vos estás poniendo 5 en cuanto a accediendo al casillero, esto no existe, por eso te muestro un undefined, que no existe elemento ahí, no hay nada, indefinido. Bien, ahora, pero profe, ¿cómo hago? Imagínate, bueno, hasta acá yo sé que hay 4 elementos, pero el día de mañana ustedes no van a saber qué pasa si la lista se empieza a llenar con un carrito de compra. Me compra un montón de cosas. ¿Cómo sé cuál es la última posición? Hasta el ejemplo anterior sabía que era 4. Pero ahora no sé, tengo que empezar a contar y recién sacar. No se tendría que hacer así. Para sacar el último elemento de una lista, solamente bastaría con poner acá el tamaño. Pero ¿cómo sé el tamaño de una lista? Lo vimos hace rato. El tamaño de una lista es poner this lista número punto length. Entonces acá vamos a poner. Vamos a crear una variable, les última posición, última posición, y vamos a decir de la lista de números vamos a obtener la longitud. Hasta ahí estaríamos poniendo el tamaño, fíjense, y le vamos a pasar entre corchetes esa variable, ese número. Hasta ahí seguro daría un define de vuelta, porque el tamaño, imagínense, de esta lista es 14. La posición 14 no existe, existe del 0 al 13. Acá está mandando 14. Entonces, la última posición siempre se obtiene restándole 1 al tamaño. Y ahí obtendríamos el último dato, que es 50. Fíjense en su lista, el último es 50. Independientemente de la lista si cambió o no. Si quieren cambiar la lista, agregarle más cosas, fíjense ahora, 22. La última posición es 50. ¿Vieron? El último elemento. Entonces, de esta manera ustedes pueden saber cuál es la última posición. Al tamaño le restan 1 y esa sería la ubicación del último elemento en su lista. De cualquier lista, de string, de char, de boolean, de lo que sea. Bien, eso es acceder mediante posiciones. Ahora, ¿qué tal si me dicen también eso es para mostrar, ¿no? Bueno, acá lo está imprimiendo directamente en un console, pero ¿podría yo guardar ese elemento, el último elemento en una variable? Sí, podemos poner aquí último elemento o elemento último. Créense una variable último y ahí guardar o rescatar ese valor. Entonces, en vez de imprimirlo directamente, yo digo lo guardo, hago una copia en esa variable elemento último y eso lo muestro. Tendría que dar prácticamente lo mismo, 50. Bien, la diferencia es que ahora yo al acceder al array en ese casillero obtengo el elemento, o sea, acá estoy obteniendo un 50. Ese 50 lo estoy guardando y ya tengo mi elemento guardado aquí, una copia, en último elemento. Ahora, ¿para qué me sirve eso? ¿Sí? Porque a veces nosotros necesitamos trabajar con esos elementos. Capaz que necesita trabajar con el primero seguro sería poner directamente 0. Y ahí obtendría yo el primero, que sería un 10. ¿Vieron? Y lo estoy guardando acá. Bien, en una variable. Y luego para hacer un cálculo más adelante. Pero lo que pasa también más adelante es que aparte de obtener de su lista en un casillero una posición y obtener el elemento, fíjense, yo le mando ubicación y me da el elemento, podemos hacer el proceso contrario. El proceso contrario sería 4, vamos a poner, cambiar el elemento de una posición. Por ejemplo, ¿qué tal si ustedes quisieran decir en el primer lugar, entonces vamos a hacer primero la lista de números en el casillero 0, hasta ahí tendríamos el elemento, ¿sí? El 10.
En el casillero 0, donde está obviamente el 10, le vamos a almacenar un 55. ¿Sí? Ahora, luego de hacer esto, voy a hacer un CLG y voy a imprimir nuevamente toda mi lista. Lista actualizada le vamos a poner y voy a imprimir de vuelta toda la lista. This.lista de números. Ahí está. Vamos a eliminar todos estos push, que queden solamente los 4, si no es mucho. Esos 3. Más un push que se agregó acá. Y más un push que se agrega en ello en 5 elementos. Y fíjense, el de casillero 0 le estoy cambiando por 55. O sea, el primero en vez de que valga 10, pues tendría que valer 55 a la hora de imprimir. Guarden los cambios. Y ahí está. Fíjense, el de casillero 0 pasó a 55. Lo mismo puede ser indicando, no sé, el segundo. Ahora el segundo vale 55. O el casillero 3, que sería donde está el 30. Acá vale 55. ¿Sí? O el 4, fíjense, ustedes pueden modificar el elemento del casillero que ustedes quieran. Si lo ponen manualmente se pueden equivocar. 5 no existe. ¿Sí? Casillero 5, pero como no existe lo agrega. Y eso está mal, no tendría que agregarlo. ¿Sí? Porque la posición 5 no existe. Lo que sí, si ustedes quieren indicar la última posición, ustedes lo tienen. Última pos. Aquí esta variable indicaba la última posición de su array. Entonces acá podrían poner en la lista de números, en esa posición, agregarle 55. Y ahí siempre se va a agregar al último, acá en la posición 4. En vez del 50 pasa a tener un 55. ¿Bien? Y ahí han modificado. Es una forma de acceder. Una, obteniendo de un casillero, fíjense que esto está a la derecha y acá está a la izquierda los corchetes, la lista con los corchetes. Si está a la derecha, estarían obteniendo un elemento de un casillero y lo están guardando en algún lugar. Aquí están diciendo que apuntando a un casillero y el valor que tenga, le van a asignar este nuevo valor que está a la derecha. Es como un poquito cruzado, ¿no? Al revés. Ahí, y este está acá. Esto están obteniendo de su lista. Imagínense que tienen el array, entonces te están obteniendo. Si lo ven de esta manera, ustedes están modificando, o sea, están diciendo que el 55 se vaya adentro de la lista, en una cierta posición. Esa es otra forma de acceder a los arrays. ¿Sí? También tenemos otra que es hacer un CLG. El get, vamos a ver si funciona el get. Lista números.get. No, acá no existe el get, existe el find. Bueno, eso es de búsqueda, ya vamos a ver el de búsqueda. ¿Sí? Todavía no veamos eso. Ahora, ya sabemos cómo usar el push, cómo usar el lenge y cómo acceder a los distintos elementos. Obtener la última posición, sabemos cómo obtener un elemento y guardarlo en una variable, o a un casillero, setearle o asignarle un valor distinto. ¿Sí? Un elemento distinto. Yo le digo elemento porque esto sería un elemento 10, el elemento 20, 30, o como quieran llamarlo. ¿Sí? Luego lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para mostrar la lista ustedes solamente están haciendo un CLG e imprimiendo la lista, y eso está bien, ¿sí? Ahí. Pero hay otra forma. Por ejemplo, vamos a hacer un CLG, vamos a poner 5 y vamos a poner, vamos a usar el método forEach para mostrar la lista completa. ¿Sí? Miren, el forEach sería de esta manera. Una de las formas es usar el for clásico. Vamos a usar for, control espacio, usar el for de aquí. Ahí donde dice index, está seleccionado index en todos lados. Es el índice, la posición, posición i. Empieza en 0, el i tiene que ser menor a un array. Mi array sería la this.lista de números, length. El i tiene que ser menor al tamaño y el i se tiene que incrementar por cada giro. Acá hay que conseguir cada elemento de su array. Mi array es this.lista de números en una cierta posición. Bien. En vez de const le vamos a crear una variable let que sea e. E es un elemento, o le pongan elemento si quieren. Y hagan un CLG e impriman elemento. Esto es como que estamos recorriendo, preparando este for para recorrer desde posición 0 hasta el tamaño de la lista, pero un valor menos de ese tamaño. Si fuera 10, recorrería hasta el 9, casillero 9. Luego, de mi lista, obtengo los valores de i. Primero va a valer 0, en segundo giro va a valer 1,
Va a valer 2, va a valer 3, va a valer 4 y así hasta donde termine el valor de i. Bien, es como que acá estoy obteniendo ahí el elemento y lo estoy guardando en algún lugar. Lo mismo que hicimos hace ratito por acá. Aquí. De eso lo estoy guardando en una variable. Estoy haciendo prácticamente lo mismo, pero ahora usando un for. Para obtener todos los elementos por cada giro. Obtengo un elemento en esa posición y lo guardo en el elemento y lo imprimo. Ahora, miren cómo se va a imprimir acá. Tengo el 10, el 20, el 30, el 40, el 50. Una forma, entonces, usando este for para mostrar su lista. Bien. Y otra forma, otra forma sería usando un for each. Miren, esta completa. Bueno, en la anterior le vamos a poner usando for y esta sería for each. La 6 usando un for each. El for each sería de esta manera. For each. Bien. Y entramos en esto, miren. Escriban for each. Elijan esto. Esto se llama función de flecha. Seleccionamos ahí y queda de esta manera. Acá va un array. El método se llama for each. Al igual que push, por ejemplo. Este se llama for each. Paréntesis. Paréntesis. Dentro hay un parámetro que dice elemento, flecha, llave, llave y adentro va el código. ¿Sí? El array, acá tiene que cambiar, es el array que quieren recorrer. En este caso sería mi variable global, lista de números. Le hacen for each y acá dice cómo querés que se llame cada elemento. Fíjense que acá en este for que hicieron el tradicional, ustedes a cada elemento que obtenían lo llamaban elemento. Bueno, acá directamente le dice element o lo pueden llamar si quieren. Ahí. Luego el siguiente sigue la flecha, que es el igual y el mayor. Luego sigue la llave, que acá abre y cierra. Y dentro de abre y cierra es parecido a este que tienen acá. Abre y cierra. Abre y cierra. Es parecido a una función común, pero este es función de flecha, pues tiene ahí la flechita. ¿Sí? Y la estructura un poquito cambia nada más. Bueno, es fácil. Va a la lista. ¿Cómo querés que se llame cada elemento de tu lista que va a iterar o va a dar vuelta? Se va a llamar es parecido a este elemento. Y llave es lo que quieren hacer dentro del código con esa variable o hacer otro cálculo. En este caso yo solamente quisiera imprimir la variable ¿sí? Ahí. Vamos a buscar y fíjense que ahí se imprime. Lo mismo tiene que pasar con un for o con un for each. ¿Sí? Seguro que les fue más fácil hacer este. Fíjense que es más cortito que hacer todo un for tradicional. Y el que más usamos es este. ¿Sí? Si ustedes lo quieren hacer manualmente, sería poner primero la lista, punto, llamar al for each, paréntesis, paréntesis, punto y coma pongan. Dentro, acuérdense que cómo querés que se llame cada elemento que vas a dar vuelta, este for each va a girar. Entonces, ¿cómo querés que se llame cada elemento de tu lista? Puedes llamarlo X, luego va la flecha, y llave, y dentro de la llave empiezan a hacer su código. Nada más. Ahora sería un CLG de X. Haciendo eso, fíjense, he hecho lo mismo que está arriba, pero manualmente. ¿Sí? Y ahí está. Seguro desde aquí hasta aquí. ¿Ve? Prácticamente el otro lo hizo más automáticamente, ya se creó la estructura, pero fíjense, es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Es como el for de Java, el for each de Java. El for era algo así. Primero iba el tipo, no sé si acá. Bueno, acá hay otros tipos, for in, for lista de número, in lista de número. Ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, en Java, si no me equivoco, iba el tipo, por ejemplo, int, acá se llamaba dos puntos y acá iba la lista. ¿Sí? Algo así era en Java. ¿Sí? Y imprimía la Bueno, acá el for each, la función de flecha son más fáciles de poner. Así es lo único que tienen que poner. Por ejemplo, la lista, for each, el parámetro que necesitan. Y acá van las función y llave. Y adentro se hace el código. Estas funciones lo vamos a usar mucho. ¿Sí? Más adelante. Por ahora aprendan a hacer un for each de esta manera. Más adelante vamos a ver los otros métodos que podemos hacer con listas. ¿Sí? Y a ver qué más nos queda. Bien, el parámetro se puede llamar como ustedes quieran. Pero profe, acá quisiera en este for each quiero el índice. Este for tradicional si me da el índice, porque yo puedo poner aquí un mensaje que diga, o sea, el índice sería la posición post y sería la variable i, coma,
comilla, comilla, hago un guión y elemento. El elemento sería 2 puntos, coma, la variable elemento. Entonces voy a imprimir la posición y el elemento en todo en un mismo mensaje. Fíjense, ahí está. ¿Ve? Tengo las posiciones de cada elemento de mi lista. Pero ¿cómo hago con for each? Bueno, con for each, sabes que este es un parámetro. Fíjense, imagínense que este está encerrado entre paréntesis. Ahí. Pero fíjense que me ofrece. Estas funciones de flecha me ofrece. Uno es el valor. O sea, cómo quieres que se llame cada elemento. Y otra. Vamos a encerrarla ahí. A ver. Aquí. Mi callback fin dice que el parámetro es el valor. El que ya pusimos es la E. Acá sería la X. El otro dato que te puede brindar este for each es el índice. Y el otro es el array, el cual está girando. Fíjense, yo voy a poner coma y voy a llamar al index, el segundo parámetro. ¿Qué tal si yo imprimo acá lo mismo que imprimí acá? Post, ¿quién sería? Índice, index. Y elemento sería la variable E, lo mismo. Usando for each. Puedo traer el índice porque el for each ya me ofrece otro segundo parámetro que viene ya de esta función, el índice. ¿Vieron? Entre esos paréntesis. Y ahí tenemos, fíjense, las posiciones de cada elemento usando for each. Pero me ofrece otro parámetro que dice array, decía. Bueno, el array, solamente vamos a hacer un CLG y vamos a imprimir el array, miren. Además lo imprimamos acá, dentro de este mismo mensaje. Pongamos guión, array, 2 puntos, coma, array. Y vamos a ver qué vale ese array. El array no es nada más ni nada menos, es la lista original donde están iterando. Del 10 al 55. Como que puedes obtener dentro de ese for each más datos. El elemento, sería el value, el índice, la posición y el array. Cosa que en un for each no lo tenés. ¿Sí? Sí, tenés posición, sí. El valor lo tenés que conseguir accediendo al array. Y el array, bueno, sería esta lista de números original. Pero fíjense, con poner for each y obtener cualquiera de los parámetros pueden obtener mucha información. Si lo quieren trabajar así o si no directamente con el valor como lo hacemos acá. Acá ya no sería necesario poner paréntesis dentro de la X. Ahí. ¿Bien? Aquí sí, porque si quiero acceder a los demás parámetros. ¿Bien? Entonces ahí ya saben cómo mostrar, cómo agregar elementos a su array y cómo acceder. Lo importante también es acceder, ¿no? Saber acceder a cualquier posición o específicamente a veces a la última. ¿Sí? Y bueno, acá saben cómo mostrar. En los siguientes videos vamos a seguir trabajando con este y vamos a ver otros métodos de array.